Buenas noches a todos, bendiciones a mis hermanos. Toca compartir una reflexión hoy y me gustaría compartir una reflexión que tiene relación con la parábola de las 10 vírgenes. Porque yo creo que esa palabra es una palabra muy actual, ¿vale? Habla de la vuelta del novio y de cómo tenemos que estar preparados. Entonces, si recordamos bien, la parábola de las 10 vírgenes está en Mateo 25 y habla como habían 10 vírgenes y 5 eran prudentes, 5 no, y se descuidaron las que no eran prudentes y no tenían aceite. Y para ir rápido, lo que pasa es que cuando viene el novio, las que no tenían aceite piden a las que tienen aceite en sus lámparas y las que tienen aceite dicen que no, que lo siento, que vayáis a buscar, dice que vayan a comprar aceite a los que venden. Entonces esta palabra parábola me hace pensar mucho en cómo estamos la iglesia a día de hoy, si estamos preparados para cuando venga el novio. Y si no, ¿dónde podemos comprar el aceite? ¿Dónde podemos ir a llenar de aceite? Por eso el nombre de la reflexión de hoy es Llena tu lámpara. Hay dos maneras, dos cosas que tenemos que hacer para llenar la lámpara de aceite, ¿no? La lámpara somos nosotros, ¿no? La lámpara tiene que estar limpia, tiene que estar preparada y llena de aceite. El aceite, ¿cómo lo vamos a llenar? Pues hay dos formas, que es la oración y con la palabra de Dios. Son dos cosas que son fundamentales, que son esenciales para que haya este aceite. El aceite, sabemos que en la palabra de Dios representa la unción, ¿no? Y esta unción solo viene cuando hay oración y palabra. Y hoy me centraré y hablaré más de lo que es la palabra. Para hablar de la palabra de Dios, no hay nadie mejor en la Biblia de que yo creo que David. David en sus salmos habla maravillas y nos expone, nos explica qué es la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 19, 7, David dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardados hay gran galardón. Aquí David, pues, explica, ¿no?, qué es la palabra de Dios, qué son los mandamientos, ¿no?, y cómo nos afecta, cómo esto influencia nuestra vida, ¿no?, la palabra de Dios. También en el Salmo 119, David describe más características y más, digamos, funciones de la palabra de Dios en nuestra vida. Podemos ir al Salmo 119, voy a leer algunos versículos sueltos para que vayamos, pues, mentalizando, ¿no?, metiendo en nuestro corazón qué es la palabra de Dios, ¿no? Es esencial la palabra de Dios si queremos tener esa lámpara llena de aceite. Salmo 119, 1 dice: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Cuando hablo de la ley, lógicamente es la palabra, ¿no? 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
El 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad sin Señor de mí. 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y el 147. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Vemos como David se deleita en la palabra de Dios, se deleita pues alimentándose, ¿no?, de la palabra. Y ¿qué es lo por qué se deleita tanto David? Porque ¿qué pasa, no? Cuando una persona, ¿cómo puede amar tanto la palabra de Dios? El tema es que cuando tenemos presente la palabra, cuando nos acostumbramos a rebuscar en la palabra, vivir la palabra de Dios, hay un cambio en la vida del cristiano, del creyente, en nuestras vidas. Hay un cambio que es que pasamos de un saber de Dios a un conocer a Dios, a una relación personal con Dios. Eso es lo que causa, eso es lo que genera en nosotros el platicar la palabra, ¿no? Cambia la relación con Dios, cambia, ya no es más un Dios distante, ya lo haces tuyo. Por eso es tan importante esta insistencia en la palabra, ¿no? A veces cuesta leer, cuesta orar más que todo, pero sabes que aunque te cueste y que nos salga naturalmente, es algo que hay que hacer con esfuerzo. A mí me ha pasado muchas veces de orar o de buscar la palabra y parece que no entiendes nada, pero sabes que con el tiempo te das cuenta que la palabra no vuelve vacía, te vas formando una base, vas formando un bagaje, es como que aquello se va impregnando en ti y llegará el momento que será útil. Ya veremos cómo es esto. En Hebreos 4:12 habla, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el efecto que hace la palabra de Dios. Cuando habla de partir el alma y el espíritu, yo entiendo aquí que la palabra entra y hace una separación entre lo que es el alma. Aquí en este versículo entiendo que es la parte nuestra, la parte humana, y el espíritu, que es la parte de Dios, ¿no? Y la palabra separa, discierne todo aquello que es tuyo, que es natural, carnal, que aquí representa, el alma representa esto, se separa de lo que es espiritual, lo que es de Dios. Entonces te hace discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es de tu propia alma, de tu carne. Esa es la importancia de la palabra. La palabra empieza a arrojar luz, ¿no? Dice, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino. Entonces, ¿qué es la consecuencia de estar expuesto a la palabra de Dios? Pues esto, alinearnos al camino de Dios, ¿no? Estamos en este año, la meta es nacidos del Espíritu, ¿no? Era un año que empezamos con una meta de buscar esa llenura del Espíritu Santo. Para estar llenos del Espíritu, yo entiendo que hay que hacer dos cosas. Primero, pedir. En Lucas 11:13 dice,
Pois se vosotros, sendo malos, sabeis dar buenas dádivas a vuestros hijos, quanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Y el segundo que hay que hacer es prepararnos justamente como se prepara, pues esto, llenándonos de la palabra, llenándonos del conocimiento de Dios, del enseñamiento, que es la base de todo creyente. Yo no imagino Dios ministrando el Espíritu Santo en la vida de una persona que no conoce nada de la palabra. ¿No? Imagina una persona llena de poder, pero que no sabe cómo actuar, qué hay que hacer, porque no tiene la guía. La palabra es la guía. Entonces, yo creo fielmente que hay que estar preparado, lleno de la palabra, lleno de conocimiento de Dios, para que Él pueda confiar ese poder de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Podemos ver dos ejemplos de cómo el Espíritu Santo actúa en dos personajes, como el Espíritu Santo actúa utilizando la palabra. El primero podemos ver en Pedro, cuando él recibe el Espíritu Santo en el Pentecostés. Y Pedro, esto está en Hechos 2, 15, 16, 17, por ahí. Pedro automáticamente, cuando sale a dar su discurso, lo primero que cita es, creo que es el profeta Joel, ¿no? Dice, que no están borrachos, que no están llenos de vino. Lo que está pasando aquí es lo que había profetizado el profeta Joel, ¿no? A ver, sí, que en el Hechos 2, 17, en los, 16, mas esto es lo lo dicho por el profeta Joel. En los posteros días, dice, derramaré de mi espíritu. Bueno, y ahí sigue. ¿Qué hace un hombre lleno del Espíritu Santo? Saca su palabra, saca su espada y con ella lucha. El Pedro sacó la palabra que la tenía. Y otro ejemplo muy claro es el propio Jesús. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, estaba ayunando 40 días, estaba lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, lleno del Espíritu, y el diablo le viene a tentar. ¿Qué hace Jesús? Saca la palabra, la espada, y dice, escrito está. ¿Cómo se defiende de Jesús del diablo? ¿Cómo pelea esa batalla con la palabra? Escrito está, escrito está. Y así se defiende del diablo. Y además hay unos versículos, Lucas 4:4, donde Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Que esto es en la discusión con Satanás. Él usa la palabra, echa fuera y demuestra una vez más que un hombre lleno del Espíritu Santo tiene también que estar lleno de la palabra para saber pelear sus batallas. En la parábola de las 10 vírgenes, es triste saber que al final, en el versículo 11 de Mateo 25:11, que es la palabra de las 10 vírgenes, en el versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Porque no tenía el aceite, ¿no? ¿Por qué no conozco? ¿Por qué no conoce? Porque no habían estado en esta intimidad con Jesús, no habían tenido ese tiempo de escudriñar la palabra, de alimentarse de Jesús. No lo conocía. Eran vírgenes, estaban vestidas para la boda, tenían la lámpara, pero Jesús, sin embargo, dice, no os conozco. No os conozco. Porque no tenía intimidad, no tenía relación, no tenía la palabra, no habían alimentado, no habían estado junto con Jesús. No había. Y esta palabra no conozco, esta palabra en la Biblia, cuando habla de conocer,
tem um significado muito amplo, muito profundo, quando habla de uma relação íntima. Hasta mesmo em alguma situação que habla de uma relação de intimidade sexual, habla de isso. Essa mesma palavra conosco, que eu creio que de grego é algo como yada. Yada significa relação íntima. Quando disse que, não sei se era José não havia conhecido sua esposa, habla de que não haviam tenido relação todavia, é a mesma palavra. Então aqui Jesus disse, não os conosco. O novio disse, não, perdão, o novio, na palavra de não os conosco, não he tenido relação, não han tenido essa intimidade. E parte de aí, ¿vale? Hay mucha cosa espiritual de la relación con Dios que sabemos que depende de Dios, ¿no? Pero hay una parte importantísima que es nuestro esfuerzo en llenarnos de la palabra. Cuando estés leyendo con tu espada afilada, el Señor quiera obrar a través tuyo, quiera hacer algo, o tú necesites algo, pelear una batalla, vas a sacar de ahí, de ese bagaje que tienes de la palabra. Nada, os animo que sigamos peleando y preparándonos para lo que va a venir. Eso ya, el tema del confinamiento y eso se ve que ya se está acabando. Y realmente espero que hayamos aprovechado y llenado con la palabra. Y si no has aprovechado, pues aún es tiempo. Aún es tiempo. El novio va a volver y espera encontrarnos con las lámparas llenas de aceite. Llena tu lámpara. Gracias.